una vez más, bienvenidos a esta sección Psicodescubrir en Polifonía. Hoy vamos a hablar de uno de los cantantes más representativos de la escena grunge y él es Kurt Cobain de Nirvana. Kurt Donald Cobain nace en Aberdeen, Washington, el 20 de febrero de 1967. Él fue un músico estadounidense conocido por ser el cantante, guitarrista y el principal compositor del grupo de grunge Nirvana. Nirvana se forma en el año de 1985 y su primer álbum se llamó Bleach. Fallece el 5 de abril de 1994 por un impacto de bala y fue encontrado en su casa en Seattle. En el año 2015, la hija de Kurt Cobain y Courtney Love, que se llama Frances Pym Cobain, le encarga a Brett Morgen, que es un director, que haga un documental acerca de la vida de su papá con todo el material que tenía Courtney Love grabado de todos los años que vivieron juntos y durante todo el tiempo que estuvieron, además de los diarios con los que contaba Kurt desde hace muchísimo tiempo. Esto nos permite ver a un Kurt lejos de los escenarios, la verdadera persona que él era, y nos muestra todos los padecimientos que tenía desde muy pequeñitos. El documental nos muestra que desde pequeñito Kurt Cobain tenía una situación de hiperactividad que sus padres no supieron controlar. Es decir, en ese tiempo no había, como ahora, tratamientos para controlar a los niños hiperactivos, sino pues eran niños latosos que no tenían más que salir a correr y tratar de controlarlos lo mejor posible, pero no existía como tal la hiperactividad ni se entendía. Entonces los padres de Kurt pues no tenían esta instrucción y no sabían cómo tratarlo. Ese fue el primer padecimiento que él se le encuentra y que marca su vida, porque esto lo sigue durante todo el tiempo de su vida. Posteriormente nace su hermanita, entonces él tenía toda la atención de papá y mamá y de repente al nacer la hermana dicen que para él fue un golpe muy fuerte porque era un niño muy sensible, además hiperactivo y con la atención de mamá y papá todo el tiempo. Cuando nace el segundo bebé, si no es bien llevado, siempre hay una situación de celos. Estos celos también permean a lo largo de toda su vida, incluso cuando encuentra a Courtney Love, a quien cela de forma muy rigurosa. Ya años más tarde, ya cuando él crece y entra en la adolescencia, sus papás se divorcian. Y no es precisamente el divorcio la causa de sus peores males, si así lo podemos llamar, sino el hecho de que al divorciarse, ambos padres deciden no hacerse cargo de él. Y entonces él se va a vivir con algunos familiares que también lo rechazan. Entonces empieza a sentir en carne propia el rechazo de todos los que a él le parecía que lo amaban, y su autoestima se empieza a minar poco a poco. Él decide irse a las calles y vivir un tiempo como vagabundo, y es cuando tiene su primer contacto con la marihuana. Entonces descubre y se da cuenta que con eso empieza a controlar un poco su hiperactividad, que empieza a pensar más claro. Un punto muy importante en el que nos centra el documental, la parte sexual de la vida de Kurt Cobain, porque muchos otros documentales nos hablan acerca de Nirvana y de las cosas que pasaban a su alrededor y de la fama arrebatadora, pero no nos habían hablado tan crudamente acerca de su vida. Y aquí nos dice que él pierde su virginidad con una mujer que tiene cierto retraso mental. Entonces sus amigos, al enterarse de esto, le ponen un apodo, le llaman retard fucker. Entonces eso mina su autoestima muchísimo y lo lleva a cometer su primer acto de suicidio, que es acostarse en las vías de un tren. Nada más que a último minuto pues él se arrepiente, se levanta y bueno, decide continuar con su vida. Pero esto ya nos marcaba una tendencia desde los 13 años a intentar terminar con su vida. Recuerden que el principal marcador para un psicólogo o un profesional de la salud mental para considerar a alguien como un probable suicida es el tener varios intentos de suicidio previos. Kurt tiene su primer acercamiento con la heroína. Esto fue más o menos a finales de 1991 y más o menos en esas fechas es cuando también conoce a Courtney Love, que va a ser su compañera a partir de este momento. Ambos consumían heroína. Entonces pues esto fomentaba un poquito más el círculo de drogarse, porque ya tienes un compañero, alguien que entiende cómo te sientes y que acepta el uso de las drogas. A comienzos del año de 1992, Courtney y Kurt se dan cuenta que Courtney está embarazada.
Están un poco asustados porque ella ha consumido heroína durante mucho tiempo antes y durante el embarazo porque no sabían que estaban embarazados. Entonces interrumpe su consumo de heroína, pero bueno, ella ya la había consumido, entonces era muy posible que al nacer su pequeña o pequeño tuviera algún problema de adicción desde el nacimiento. Entonces esta era una preocupación constante para ambos. Kurt decide rehabilitarse y bueno, Courtney lo deja por el embarazo. Y pasan un tiempo totalmente limpios los dos, se casan en el año de 1992, febrero, y para agosto nace la pequeña. Y la presión mediática era enorme, todos querían saber si la pequeña tenía problemas de heroína, si venía bien, si venía con deformidades. Toda la prensa estaba encima de ellos y esta era una presión enorme. Cuando ella nace, un juez decide que ellos no son aptos para tener a su pequeña por la cuestión de las drogas, se las quita y queda en custodia de la hermana de Courtney Love por un tiempo hasta que ellos recuperan la patria potestad de su hija legalmente. Muchos comentan que Kurt Cobain durante toda su vida y principalmente después de iniciar su consumo de heroína y su fama, que ya iba en aumento, sufría constantes dolores de estómago que le impedían estar bien todo el tiempo. Era una sensación muy dolorosa y que lo dejaba por varios días en cama. Muchos también aventuran que estos problemas digestivos eran lo que lo llevó al suicidio porque eran insoportables. Pero el consumo de heroína también te lleva a eso y ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de la heroína. Entonces ahí apunten, pongan una notita mental para que hablemos de la heroína. Después del nacimiento de su pequeña, Kurt Cobain ya estaba terminando la rehabilitación, se va a su gira por Japón y sufre el síndrome de abstinencia. Todo el tiempo estaba de mal humor, nervioso, pálido, desesperado. Y cuando regresa a Estados Unidos, recae y tiene una sobredosis por heroína. Entonces, las drogas lo llevaron de repente a tener estados de ánimo que subían y bajaban. Esto, con la depresión que ya traía cargando desde pequeño, hizo un cóctel enorme en el que muy posiblemente cabía el suicidio. Después de recaer en la sobredosis, vuelve a entrar en rehabilitación y un día, el 30 de abril, la niñera de Frances Bean Cobain, que es su pequeña, la lleva a visitar a su papá al centro de rehabilitación y ese día fue como un golpe en la vida de Kurt. Sale, se escapa del centro de rehabilitación y sin avisarle a nadie se va a recorrer Seattle, se va a esconder a su casa, a refugiarse, vuelve a consumir heroína y su cuerpo es encontrado el 8 de abril, después de que Courtney Love ya había contratado un investigador para saber dónde estaba, ya había rellenado la ficha de persona desaparecida, los medios estaban vueltos locos para saber dónde estaba la estrella Kurt Cobain. Él ya había decidido suicidarse en su casa por un impacto de bala. Ya les había yo comentado en el video anterior que generalmente los hombres son más efectivos cuando se trata de suicidio porque utilizan métodos más fuertes, más sangrientos, y en este caso él decidió un impacto de bala. Él también deja una nota suicida de la que me gustaría recuperar algunas partes. Se la deja a Courtney y a su pequeña Frances y en ella dice que se siente increíblemente culpable cuando las luces se apagan antes del concierto, se oyen los gritos del público y a él no le afecta, así como le afectaban a Freddie Mercury, a quien le parecía encantarle que el público lo amase y lo adorase, lo cual admiro y envidio mucho. No puedo engañarlos a ninguno de nosotros, no sería justo ni para ustedes ni para mí simular que me lo estoy pasando el 100% bien. A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes de subir al escenario y lo he intentado todo para que esto no ocurra. Soy consciente que le gustamos a mucha gente y debo ser uno de aquellos narcisistas que solo aprecian las cosas cuando ya han pasado. Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era niño. Y en estas 3 últimas giras he apreciado mucho más a toda la gente que he conocido personalmente, que son fans nuestros, pero a pesar de ello no puedo superar la frustración, la culpa y la hipersensibilidad hacia la gente. Solo hay bien en mí y pienso que simplemente amo demasiado a la gente.
Al final nos dice: gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por vuestras cartas, su interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión. Es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión, Kurt Cobain. Y les dice a Frances y Courtney que estará en su altar y que sigan adelante por Frances, por su vida, que será mucho más feliz sin él. Cargaba el peso del mundo encima, como ustedes pueden ver. Era una persona sumamente sensible y talentosa que se llevó todos los problemas de su vida a cuestas. Y entonces al final ya no supo qué más hacer con todo eso que tenía. Como él lo dice en esta carta, tiene una esposa maravillosa, una hija maravillosa, y lo que más miedo le daba es no poder estar a la altura de esa pequeña que tenía ahí a su lado. Entonces, si tú has sentido alguna vez esto, que todos los problemas de tu vida están encima de ti, si ya alguna vez has pensado en terminar con tu vida, por favor, te pido que asistas con alguien que te pueda ayudar y que no llegues a estos extremos. ¿Se acuerdan que les dije la notita mental acerca de la heroína? Les voy a comentar un poquito de ella. La heroína produce dos tipos de efectos: efectos inmediatos y efectos a largo plazo, ¿ok? La primera parte que sientes al inyectarte la heroína se le llama luna de miel, y es cuando de repente te llega todo el éxtasis y sientes como si el cerebro se destapara, como que ves todo de forma más amplia. Ahí como un flash le llaman así los que la han utilizado, como un flash, y hace que todo se vea más claro. Esto dura aproximadamente de 2 a 3 horas y progresivamente va desapareciendo. Cuando desaparece, existe sequedad en la boca, algunas náuseas y un dolor de estómago muy importante. Y esto sucede porque el intestino deja de trabajar de la forma correcta, como que se adormila. Entonces deja de trabajar y empieza a doler. Cuando empieza a disminuir el efecto de la heroína, comienzas a sentir el malestar. Ahora, los efectos a largo plazo de la heroína: alteraciones en la nutrición provocadas por los desarreglos en la alimentación y un obvio adelgazamiento porque no estás absorbiendo los nutrientes correctamente. Alteraciones digestivas que producen un estreñimiento crónico. Alteraciones cardiovasculares y en la sangre. En el caso de las mujeres, aborto en caso de estar embarazadas, parto prematuro o el transferir esta sustancia a nuestro pequeño o pequeña. Las alteraciones psicológicas más comunes son apatía, falta de interés, depresión y malestar general, una sensación de tristeza casi todo el tiempo mientras no le estás usando. Alteraciones del sistema nervioso, y hay insomnio, hay falta de atención y falta de concentración. Y igual en el caso de las mujeres, alteraciones ginecológicas como amenorrea o tener varias reglas durante un mismo periodo o una ovulación poco frecuente o a veces hasta nula. No solo la depresión es el factor principal cuando se trata de un suicidio, lo es la combinación de todas las cosas que suceden alrededor y esos pequeños marcadores que a veces no les ponemos mucha atención, como me siento triste porque mis papás se separaron, o porque mi hermana tomó mi lugar, o porque me dan celos, o por cosas que a veces nosotros nos parecen nimiedades, pero que al sumarse todas y al ponerle una mechita como es la utilización de drogas o muchas otras que pueden existir, detonan y entonces te llevan a cometer un suicidio. Ahora, si todos los suicidas se dieran cuenta de la valentía que se necesita para suicidarse, podrían tener valentía para continuar con su vida. Sin embargo, nadie se los ha mostrado y ellos mismos no lo han querido ver. Entonces, si tú te encuentras en esta situación, te invito a que te acerques y a que tomes esto como ejemplo de que una persona puede ser exitosa y puede parecernos que tiene el mundo entero a sus pies y sin embargo no ser feliz. Entonces, si tú no eres feliz, acércate, por favor. Y bueno, ya los dejo porque este video se fue muy largo y yo podría extenderlo más y más y más y más porque es muy interesante el conocer a los artistas atrás del escenario, no solo lo que vemos enfrente y lo vemos cantando y nos enamoramos o nos puede gustar o no gustar, pero el conocer su vida y lo que hay y lo que los hace ser lo que son y tomar las decisiones que son,
es lo más interesante del mundo y yo podría estar aquí 3 horas hablando. Entonces les mando un beso, los invito a que nos sigan en las páginas de Psicodescubrir y Polifonía Red en sus diferentes redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, tenemos de todo, entonces hay en todos lugares donde nos pueden mandar sus mensajitos. Por favor, platíquenme si quieren hablar de algún otro artista y disculpen que me eche tanto choro, pero de verdad, hasta me duele la garganta de tanto hablar, pero me encanta el tema. Les mando muchos besos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Bye.